un pequeño delay. Muy bien. Mario, en primer lugar, gracias por tu tiempo y estamos en una época donde, a ver, ¿qué me decís vos? Vamos a empezar por acá. ¿Se atrasó un poquito el frío? ¿Llegó tarde este año? Es variable esto. Los últimos años hemos visto modificaciones en el clima. Se entiende que tiene que ver con toda esta cuestión ambiental de la temperatura global y que va generando fenómenos meteorológicos más intensos y con variaciones estacionales que son diferentes a las estables. Pero independientemente de eso, puede modificar también la curva epidemiológica de las distintas enfermedades respiratorias, que son las características de la etapa otoño-invierno. Claro, que también por lo general a fines de abril, principios de mayo, ya comenzamos con las enfermedades estacionales del otoño barra invierno, ¿no? Que se extiende hasta septiembre. Supongamos, por lo menos Eso, que septiembre es un mes fresco. sí, eso si se quiere es bastante más regular. A ver. Evidentemente las variaciones del clima, más calor o más frío, un frío que se anticipa o se demora, el corredor endémico, así le llamamos nosotros, de las epidemias o la circulación de virus estacionales, se mantiene menos estable. Empieza a subir a partir de abril, las últimas semanas de abril, junio alcanza su pico, se mantiene como meseta durante junio, julio y después empieza a descender agosto, septiembre. Habitualmente es una regularidad, ¿no? Salvo saltos, por ejemplo, o distorsiones como la que generó la pandemia, en líneas generales se mantienen las mismas semanas epidemiológicas comparadas año tras año, se mantiene una incidencia similar de enfermedades respiratorias. Bien, y la importancia de vacunarse en estos casos, ¿no? Sabiendo que también hay una variable que es regular, como bien usted decía. Sí, la vacunación en general, vamos a analizar el contexto actual. Desde ya que la vacunación es una de las medidas de la medicina, de las ciencias médicas, más efectivo que se ha desarrollado en el último siglo o en los últimos 2 siglos. Hay pocas cosas realmente que han tenido un impacto y una eficacia tan grande, entre ellas la vacuna, el descubrimiento de la penicilina, el tratamiento de las deshidrataciones por diarrea con sales de rehidratación oral, son de las pocas cosas realmente que han tenido una eficacia sorprendente y han generado un impacto extremadamente beneficioso en la población mundial. Las vacunas son una de ellas, pero resulta que las vacunas de alguna manera son víctimas de su propio éxito. Y esto es así porque gracias a las vacunas hay enfermedades que prácticamente desaparecieron. Hay una en particular que fue erradicada de la faz de la Tierra, que es la viruela, una enfermedad realmente mortífera que ha asolado a la humanidad desde los principios de la civilización, desde hace más de 10.000 años, y que en el último siglo, en los primeros 80 años del último siglo, hasta que fue formalmente declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud, se llevó la vida aproximadamente de 100 millones de personas, si uno puede magnificar ese número, esa cantidad. Como ha desaparecido y ya directamente hace 4 décadas que no sentimos hablar de viruela, salvo algún brote ocasional de una variante africana que ha tenido una incidencia mínima, la gente desconoce la gravedad de esta enfermedad, que fue erradicada gracias a la vacunación. Claro. En la década del 50, a finales de la década del 50, un esfuerzo conjunto de todos los países a través de la Organización de las Naciones Unidas, se destinó una cifra muy importante, millones de dólares, para lograr el acceso general, gratuito, a la vacuna contra la viruela, y de esa forma se erradicó esta enfermedad que realmente diezmaba a las poblaciones o las dejaba con graves secuelas, no solamente en piel, con lesiones y cicatrices deformantes, sino también con lesiones oculares y otros trastornos neurológicos. Esta es la más simbólica. Sí, podemos hablar de la polio también, ¿no? Se me Podemos viene a hablar la de la cabeza. polio. Mira, yo te cuento, no sé el tiempo que disponemos, pero a Hasta las propósito, 4 tenemos el programa, bueno, así que hasta las bien, 4 estamos. por Muy si, interesante escucharte. por si me extiendo un poquitito. A propósito de esto, yo habitualmente cuento con los alumnos una experiencia personal, que para mí es muy significativa.
Yo soy de la generación de la epidemia de poliomielitis que asoló el país en la década del 50. Sí, muchos, digamos, chicos, nacidos más o menos el mismo año que nací yo, con esos 2 o 3 años, estuvieron afectados por Sí. este virus, por este enterovirus, sufrieron parálisis infantil y, en casos más graves, la mortalidad. Entonces uno puede ver a muchas personas de mi edad que todavía arrastran la secuela de la parálisis infantil, que realmente era una preocupación tremenda para las familias, para las madres. Bueno, esta anécdota que cuento es que repasando, siendo niño, con mi madre, una revista muy popular, infantil, Villiquen se llamaba, en esa época, Sí. aparecieron una serie de ilustraciones sobre ciencia. Y entre esas ilustraciones apareció la imagen de Sabin, que fue uno de los descubridores, junto con Salk, Sabin francés, Salk norteamericano, de la vacuna contra poliomielitis. Y mi mamá me dijo, besala esta ilustración porque este es un santo. Es decir, tal era el grado de angustia, de preocupación, de temor y de impacto real que generaba esta enfermedad, que había un agradecimiento y un reconocimiento a estos descubridores o inventores de la vacunación contra polio, que realmente llevaba prácticamente un cuadro de santidad. Hoy por hoy prácticamente la gente no sabe, sobre todo las personas jóvenes, no saben de qué se trata la poliomielitis. Entonces cuando uno insiste en las familias de la vacunación contra Sabin, en este caso se utiliza otra vacuna, que es la vacuna Salk, se dejó de hace unos años de usar la vacuna oral, se usa la vacuna inyectable, y bueno, aparecen estos mitos, estas desconfianzas, iniciadas y difundidas por ciertos grupos antivacunas que no se entiende muy bien cuáles son los objetivos de cuestionar abiertamente las vacunas sin fundamentos científicos, muchas veces basados en cosas inexactas. ¿De dónde surgen, si se puede, tal vez, y tenés un poco más la historia, Mario? Porque cuando fue la pandemia, yo había leído un artículo muy interesante acerca de una corriente europea antivacunas en Europa del Este y que también estaba en lo que tiene que ver con el UK Kingdom, digamos, por así decirlo, en Inglaterra, Gales, y tenían mucha información. Pero ¿de dónde surge en la historia, no? Digamos esto. Sí, en realidad es una historia bastante antigua que se inició junto con la aparición de las vacunas. Es decir, las primeras vacunas, justamente la vacuna contra la viruela, fue introducida en el viejo continente, en Europa, por un médico, Jenner, inglés, que en realidad trajo algo que ya se usaba hacía mucho tiempo en China y en la India, que era inocular con una vacuna de viruela, pero que pertenecía a otra especie, una viruela de las vacas, una viruela bovina, y que de esa forma generaba como defensas y evitaba que las personas se enfermaran contra la viruela. Ya desde su inicio, el hecho de introducir algo en el cuerpo que no se sabía muy bien qué era, generaba en ese momento, que podía ser justificado, comprendido, producto de la desinformación, la ignorancia que había en la población respecto a qué es lo que se estaba haciendo, surgieron muchos temores y sobre los temores después se fundan los mitos. Y se exageran, los mitos empiezan a circular, van cambiando de formas en función de las circunstancias, tienen usos políticos, intereses sectoriales, está la religión que se mete de por medio también, con desconocimiento, y bueno, a partir de ahí se van generando movimientos que son como Pero te consulto, Mario, en algún punto, porque cuando fue el tema del COVID, estamos hablando con Mario Elmo, vicedecano de Ciencias de la Salud de nuestro departamento en la Universidad Nacional de La Matanza, cuando fue el tema del COVID, algunos médicos, incluso algunos médicos desde la ciencia, decían, bueno, esta vacuna, no contiene determinados anticuerpos o así o hasta, esta sí los contiene, pero había un análisis científico, con criterio, con lógica, con praxis y con una cuestión, digamos, pragmática, para dar más adjetivos al tema. Ahora, cuando alguien dice no me vacuno porque,
bueno, yo creo que me hace mal y me puedo morir, pero no hay un fundamento. Hay un sustrato, un fundamentus religioso, onírico, ¿qué es lo que hay? Sí, el tema de COVID, vamos a separar las partes Sí, de esta pregunta. El tema de COVID se dio en un contexto de emergencia sanitaria, claro, en el cual todas las vacunas, antes de ser introducidas en la población, cumplen toda una serie de pasos, de condiciones y fundamentalmente de tiempo para ver dos cosas. Primero la eficacia y después la seguridad. Para ver estas dos cosas se necesita tiempo. Si yo mido la eficacia de una vacuna durante un periodo largo de tiempo para ver si realmente la incidencia de determinada enfermedad varía en la población vacunada controlada respecto a la población no vacunada. La emergencia del COVID determinó que la alta tasa de mortalidad que significaba la infección por COVID no hubiese ese tiempo de 4 o 5 años de espera claro. para realizar todos los pasos necesarios para la vacunación. Por eso, frente a la emergencia se toman decisiones. Frente a emergencias y catástrofes se toman decisiones. Es decir, no se respetan los tiempos normales de cualquier proceso de investigación. Lo mismo que pasa con la guardia, cuando... Exactamente, es decir, uno tiene que tomar una decisión, es grave, es una emergencia, y si bien uno no tenía toda la evidencia científica que respaldara las vacunas, los antecedentes, los procedimientos, orientaban a pensar que era, a justificar que era una vacuna confiable y que de alguna manera podía neutralizar la pandemia como realmente sucedió. Es decir, retrospectivamente había razón y había fundamentos razonables y los resultados fueron evidentes. Hoy por hoy prácticamente nadie se preocupa de COVID y no se preocupan de COVID, entre otras cosas, gracias a la vacuna. Justamente porque una gran parte de la población se vacunó. De todas maneras, la vacuna COVID, teniendo en cuenta que tenía estas características, no se transformó en una vacuna obligatoria, ¿no? Siguió siendo voluntaria y optativa, teniendo en cuenta que no había cumplido todos los procesos. Pero están, por ejemplo, el personal de salud, tenemos nosotros sí la obligación de estar vacunados. Porque, y ahí voy por ahí a lo otro importante, y antes de contestarte la última parte de la pregunta, la vacunación no solamente implica la protección personal contra determinadas enfermedades, sino también implica la protección, si yo no me enfermo, implica la protección hacia otras personas. Y lo más importante, a personas que están en situación de riesgo, que por su situación de salud, por las enfermedades crónicas que padecen, por las características de su sistema inmune, pueden no solamente contagiarse la enfermedad con mayor facilidad, sino tener consecuencias mucho más graves que las que puedo tener yo. Es decir, que la vacunación, además de ser una responsabilidad individual, el cuidado personal es una responsabilidad social, respecto a la protección de nuestro entorno familiar y de toda la sociedad en general. Y vos me habías preguntado antes respecto a eh, cómo la imaginación, o algo así, a ver si en todo caso me repetís la última parte de la pregunta, Te decía cuál era cómo se construía la representación social respecto a la... cuando no hay evidencia científica, no hay una praxis, pensando en el positivismo como primera medida, como para comprobar algo, ¿no? Y luego en las ciencias, cuando no hay una praxis de algo, ¿qué es lo que guía que no me vacune? Digo, una idea religiosa, una idea onírica, ¿qué es lo que indica que no me vacune? Porque en este mundo ya hemos pasado, como vos bien decías, historias e historias, ¿no? Pandemias, desde la gripe española a la polio y tantas cosas que venías diciendo, ¿qué es lo que indica que no me vaya a vacunar? Sí, las representaciones sociales imaginadas para, hablemos de las vacunas que están comprobados y que han tenido un tiempo de desarrollo lo suficientemente adecuado para asegurar la eficacia y la seguridad, ¿sí? Con las vacunas nuevas, por ahí es más entendible, frente a lo nuevo, que uno tenga más recaudos, más precaución, pero de vuelta, aplica lo mismo que para la decisión sanitaria. Estamos en una situación de emergencia, estamos ante un virus nuevo que yo realmente sé que tiene una alta mortalidad, que yo desconozco cómo va a evolucionar, que desconozco cómo va a ser el impacto global en toda la población, en toda la economía, entonces me arriesgo y tomo una decisión. ¿Sí? Es un tema. Y bueno, también tiene que ver con cuestiones personales, cómo uno enfrenta las situaciones de emergencia o de catástrofe. Y si uno se queda esperando que suceda a suerte y verdad, o toma medidas de alguna manera para protegerse. ¿No? Son formas de entender también la vida.
Respecto a las representaciones sociales, son muy variadas en función de qué vacuna. Por ejemplo, hace más de 20 años hubo un paper, que incluso fue publicado en una revista científica inglesa, de que había relacionado la vacuna del sarampión contra el sarampión con autismo infantil. La asociación fue falsa, fue tendenciosa, se manipularon los datos, se jugó con que el autismo infantil habitualmente se diagnostica en el segundo año de vida y la vacuna contra el sarampión se aplica a partir del año de vida, es decir, una asociación temporal capciosa. Es decir, se diagnosticó algo en un momento que se aplicó la vacuna. Parecía una respuesta sugerida, ¿no? En comunicación. Exactamente. Bueno, obviamente eso genera un impacto muy fuerte, teniendo en cuenta que los trastornos de espectro autista o similares tienen una incidencia relativamente alta en la población. Entonces, adjudicar la causa a una vacuna de una enfermedad que prácticamente era mínima, no digo inexistente, pero mínima, la circulación del sarampión, tuvimos un último brote fuerte en la década del 90, pero después prácticamente son brotes aislados, como el que tuvimos recientemente en las últimas semanas. Entonces, prevalece mucho más el temor a algo que es visible en lo cotidiano, como son los chicos con trastorno de espectro autista, a algo que no es visible, como la enfermedad del sarampión, o es mínimamente visible. Es una cuestión de qué es lo que yo veo. Lo que yo veo es chicos con trastorno de espectro autista. Y lo que no veo es sarampión. Si hay alguien que me dice, estos chicos están así por culpa de la vacuna de sarampión, lo que me va a llevar a mí a pensar, por una lógica elemental de razonamiento, yo no lo vacuno porque no quiero tener un chico con trastorno de espectro autista. Hay otras vacunas que se vinculan más con lo religioso, por ejemplo la vacuna HPV. La vacuna HPV tiene una connotación, o le incorporaron una connotación sexual. En realidad se está protegiendo contra un virus que básicamente es de transmisión sexual. Claro. Ahora, la vacuna es contra el virus, no tiene que ver con la actividad sexual de una persona. Lo que se está haciendo es, independientemente de la actividad sexual que pueda desarrollar esa persona, es protegerla de un virus. No, no es una vacuna moral, no es una vacuna que orienta conductas. El enfoque, la postura religiosa, es como que si vos te vacunabas contra VPH, entonces eso te liberaba para desarrollar una conducta sexual que a juicio de esa religión. Lo mismo que hemos encontrado en los sectores más duros o, si se quiere, más conservadores, pero casi irracionales, con el uso del preservativo, ¿no? Una cuestión de preferible un celibato o ni siquiera tener libertad sexual a utilizar el preservativo. Mario, por último, estamos llegando al final del programa. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a la vacunación en general? Porque es muy importante que vos nos cuentes de tus alumnos, ¿no? Por ahí, desde comunicación, nosotros tratamos más temas sociales, políticos, etcétera, pero no sabemos el alumnado, la población que estudia medicina a futuro, cómo está, qué opinan de las vacunas, qué se sabe, cómo es Argentina con respecto a la vacunación. Bueno, nosotros tuvimos a nivel sanitario un fenómeno que se fue acentuando post pandemia, que es una caída muy brusca en la cobertura de inmunizaciones en el país. Los últimos datos de fines del año pasado, 2024, nos indican que la mayoría de las vacunas, hablamos de los esquemas primarios, no de los refuerzos, la mayoría de las vacunas en sus esquemas primarios, la cobertura muchas veces no alcanza el 60 o 70% de la población. Deja un porcentaje muy grande de población, sobre todo población infantil, sin vacunar, lo que los transforma en susceptibles de enfermarse, y solo falta entonces que se introduzca el virus, por las cuestiones de migración, por las cuestiones de turismo, se introduzca el virus en la población y el virus va a encontrar un porcentaje muy significativo de población que no está protegida con suficiente título de anticuerpos, de enfermarse y desarrollar enfermedades graves. Es un fenómeno que se vio después de la pandemia. Nosotros, a nivel sanitario general, en medicina y en particular en el Departamento de Salud de la Universidad, en la carrera de medicina y sobre todo en la carrera de enfermería, trabajamos con mucha intensidad el tema y la problemática de las vacunas, capacitamos y formamos muy bien a los alumnos respecto a la importancia de la vacunación, cuáles son las vacunas que están disponibles en nuestro país a través del calendario nacional, cuáles son los esquemas y cómo recuperar los esquemas cuando por alguna circunstancia se atrasa. Nosotros tenemos una ley nacional sancionada en 2018 de
que tiene que ver con la política pública de control de enfermedades inmunoprevenibles y tiene dos fundamentos: la vacunación como bien social y como interés nacional, en la cual se garantiza el acceso, la gratuidad, la obligatoriedad, incluso hay punición, ¿no? Se puede llegar a la vacunación forzosa, sobre todo teniendo en cuenta que el derecho del niño a recibir una vacuna, el derecho del niño a estar inmunoprevenido contra enfermedades potencialmente graves, es el interés del niño, es el interés superior al del adulto que decide no vacunar. Y por lo tanto, en este caso, el Estado, a través de una ley, puede indicar la vacunación compulsiva. Que obviamente hay un proceso previo de explicación, de tratar de persuadir, de acompañar a esa familia que por distintos motivos se niega a vacunarlo, pero en definitiva tiene que prevalecer el interés superior del niño. Hay, digamos, organismos oficiales y trámites oficiales que exigen, que pueden exigir el calendario de vacunación. El más común es el ingreso escolar, los exámenes preocupacionales, sobre todo en organismos públicos, distintos trámites oficiales, asignaciones familiares que reciben las personas, y una de las pautas que tiene que cumplir es la vacunación completa. Bueno, esa es, digamos, un poco la situación general, pero más que una cuestión compulsiva y punitoria, nosotros tratamos de trabajar en la cuestión de educación para la salud con la población, explicando los fundamentos de la vacunación, tratando de neutralizar los mitos que llevan a la población a desistir de vacunarse y tratando de acompañar a cada una de las familias en sus tiempos y en sus necesidades para lograr, dentro de lo posible, una adherencia a todo el esquema de vacunación que tenemos en nuestro país, que es uno de los mejores del mundo. Gracias, Mario, muy claro. Y un gusto, por supuesto, hoy de esta manera, pero bienvenido a nuestro estudio cuando puedas y quieras. Bueno, muchas gracias, Cristian, que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Mario Elmo, vicedecano de Ciencias de la Salud de nuestro departamento en la Universidad Nacional.